Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica. Te doy la bienvenida nuevamente al podcast de la Universidad Católica de Córdoba, Ciencia, Conciencia y Compromiso, para poner la mirada en esta oportunidad en un tema que va a estar presente en una actividad que se va a desarrollar por estos días en nuestra universidad. Una campaña de la Deafline Internacional por el derecho a la educación de las personas con sordoceguera. ¿Te imaginas cómo es la vida sin poder ver o escuchar? ¿Cuánto tenemos que agradecer quienes gozamos de estos dones de la vista y del oído plenamente? Para hablar de esto precisamente, de cómo es la vida de las personas que no pueden ver, que no pueden escuchar, hemos convocado a una experta, a la profesora Graciela Ferioli, que es profesora de nuestra Facultad de Educación de la universidad y líder de esta campaña de la Deafline Internacional. Bienvenida, Graciela, gracias por estar en nuestro podcast. Contanos, por favor, cómo vive, cómo se comunica, cómo interactúa con las demás personas y con el entorno una persona que ni ve ni escucha. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Javier, a ti y a la universidad, obviamente, por haber creado este espacio y darme la oportunidad, ¿no?, de poder que juntos hagamos visible lo invisible, como menciono en muchas oportunidades. Yo creo que antes de poder hablar de cómo se comunican las personas con sordoceguera, es muy importante considerar cuáles son las potencialidades y las necesidades que esa persona posee. Sabemos que hay personas con sordoceguera que nacen sordas y con el tiempo quedan ciegas, o hay personas que son ciegas y que con el tiempo quedan sordas. Como también hay otro grupo poblacional que son personas con sordoceguera desde el nacimiento y muchas veces tienen otros compromisos además de lo sensorial. Dicho esto, creo que nos refleja allí las diferentes alternativas de comunicación que podemos utilizar con esta población. Por lo general, una persona que ha sido ciega y queda sorda, su vía de comunicación puede llegar a ser el sistema braille, la línea braille, mientras que una persona que ha sido sorda y queda ciega, su comunicación ha sido la lengua de señas probablemente, y a partir de allí se hace una pequeña adaptación porque necesitamos una lengua de señas más táctil que visual, pero su canal de comunicación continúa siendo ese. Cuando hablamos de niños pequeños que tienen otro compromiso, aparte del visual y el auditivo, comenzamos a trabajar a través de objetos de la vida diaria para que ese objeto vaya teniendo un significado y él le pueda poner luego un gesto y probablemente un signo más adelante. Por ejemplo, el hecho de que una mamá o un papá tome al bebé de una determinada manera y le acerque el biberón, le está dando una serie de señales a nivel táctil por la posición en que lo ubica, le está dando señales a nivel auditivo porque le está hablando a ese bebé, y también la tetina del biberón es una señal a nivel de objeto que le está dando, anticipando a él que va a ser alimentado. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo cuando nosotros comenzamos a alimentar a un bebé, estas referencias visuales, auditivas y táctiles, a cuando lo voy a cambiar al bebé. Claro. La posición,
la referencia táctil, los elementos que uso en el momento del cambio del bebé son otros. Entonces, esa aproximación a los diferentes objetos, esos objetos comienzan a tener significado para ese bebé. Y en la medida en que va teniendo significado, le vamos a ir poniendo un signo o una palabra. Bien. Y allí comenzamos el proceso de desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Objetos que pueden ser sensaciones y que se transforman también en símbolos y es una manera de ponerlo después en el proceso de comunicación entre la mamá, el papá, el niño en todo caso, y después será el maestro, el docente quien lo acompañe. Exacto. Es decir, partimos de un nivel sumamente concreto, como puede ser un objeto, acompañándolo a poder llegar a la simbolización y así a la palabra, ¿no? O al lenguaje gestual. ¿Y qué más tenemos que saber los que, lo voy a poner entre comillas, los que nos sentimos o decimos normales? Con esto quiere decir que tenemos la vista y el sentido del oído sin inconvenientes, para no ser un obstáculo y para interactuar con las personas con sordoceguera. Yo creo que lo más importante es creer en el otro. Creer en que vas a poder establecer una comunicación con el otro. Y para que eso acontezca, lo más importante es que te presentes diciéndole cuál es tu nombre, preguntarle a él qué nombre te pondría a nivel de lengua de señas. El mío es porque según ellos dicen sonrío demasiado. Y crear ese Perdón, vínculo. Graciela, ¿y tiene nombre este signo que vos hiciste? Sí, es, digamos, para quienes nos están escuchando, con el dedo pulgar y el dedo índice desde la comisura de los labios hacia la oreja o el cachete, digamos. Exacto. ¿Y qué significa eso? Graciela. Graciela, bien, bien. ¿Y qué sentís cuando alguien te llama o te denomina de esa manera? Y es muy significativo porque es mi nombre, ¿no? Es decir, sí, soy yo. Con palabras o con gestos sigue siendo yo. Bueno, retomando lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, eso es esa referencia, ¿no? Que uno les pueda ir dando. El hecho de darles el tiempo para que ellos te conozcan, darles el tiempo para que ellos también te hagan preguntas. Creo que eso hace a que se crea un vínculo, una relación en ese momento, que es la base, ¿no? Para cualquier hecho comunicativo que vayamos a tener. Entonces, algo que también es de sugerir, si me voy a acercar a una persona con sordoceguera, es muy importante apoyar nuestra mano en el hombro de la persona, porque es el lugar del cuerpo menos invasivo. Entonces le estás anticipando al otro de que estás ahí, pero no lo estás invadiendo. Y él tiene la posibilidad en todo caso, de retirarse si esa situación lo pone en una condición incómoda. Y bueno, es muy importante también saber cómo prefiere él comunicarse, qué método de comunicación él usa, y por lo general las personas con sordoceguera están con sus guías intérpretes, que son los que nos van a facilitar esta comunicación entre nosotros. ¿Qué significa el guía intérprete? ¿A qué hace referencia? Bueno, yo creo que lo más importante de señalar acá es que nosotros todos conocemos en nuestro país a los intérpretes de lengua de señas, que son profesionales formados para interpretar en lengua el lenguaje hablado a la población de personas con discapacidad auditiva. En el caso de las personas con sordoceguera, ellos necesitan de otras referencias aparte de la interpretación del lenguaje hablado. Hay una serie de
de referentes en el espacio que la persona con discapacidad visual no puede acceder. Entonces el guía intérprete ayuda a decodificar toda esa información. Por ejemplo, Javier está sentado, tiene auriculares, está mirando el micrófono, pero también te mira a vos, está muy concentrado en cada una de las palabras que vas diciendo. Toda esa información es muy importante para la persona con sordoceguera para poder tener control del espacio. También decir que hay otra persona aquí, que está ubicado en tal lado, que hace tal cosa. Toda esa información que existe en el ambiente es datos que la persona con sordoceguera debe recibir. Y que para ello necesita una formación más específica, que es ser guía intérprete. Porque el guía abarca todo lo que sea la orientación en el espacio. Que, bueno, un intérprete de lengua de señas no es calificado para eso. Bien, recién al principio incluso de tu respuesta, dijiste que hay que hacer visible lo invisible, que hablar de la sordoceguera es hacer visible lo invisible. Y nosotros estamos hablando de estas personas y yo no te he preguntado cuántas personas con sordoceguera hay en la Argentina. ¿Qué se sabe de eso? ¿O qué se sabía y qué dato nuevo hay? Mira, Javier, lamentablemente en los censos que tuvimos en el país no se preguntó, no tenemos ese dato. Hay sobre la población de personas con discapacidad múltiple, tengo entendido, pero no sobre las personas con sordoceguera, que es una discapacidad única, ¿no? Por lo que veníamos hablando. Lo que sí sabemos, de acuerdo a un estudio que ha realizado la Federación Mundial de Sordociegos, es que se percibe un porcentaje entre 0.2% y el 2% de la población total. Por país, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros pensamos en Argentina, que somos 44 millones de habitantes, estaríamos hablando aproximadamente de una media de 500.000 personas con sordoceguera en el país. Medio millón de personas, ¿no? Exacto. Así es. Invisibilizadas muchas de ellas, porque hasta este momento muchos seguramente no conocían que había esa cantidad de personas. Así es. Lo que confirma esto que decís bien, Graciela, que hay que hacer visible lo invisible. ¿Y cómo se comienza a limitar, ¿no? las personas con la situación de sordoceguera? Yo conozco a muchas personas de mi barrio, personas mayores, que han ido perdiendo la visión y la audición. No son totalmente ciegas ni totalmente sordas, pero cómo van limitando su vida social, sus actividades dentro del hogar. Es como que cada vez se restringen más las posibilidades, siendo que si tuviesen los apoyos que ellos requieren, podrían continuar una vida activa, productiva. Claro. No, con todo lo que implica además, digamos, ¿no? Quien ha tenido una vida normal, lo vuelvo a poner entre comillas, y tener que padecer de golpe la ceguera y sordera, bueno, imagino toda una cuestión allí que hay que acompañar. Imagínate cuando hablamos de los niños, ¿no? O los jóvenes que concurren a las escuelas y necesitan los apoyos, ¿no? Apoyos para realmente poder acceder al aprendizaje. Tenemos, creo que más de lo que nosotros podemos imaginar, pero hay muchos niños y jóvenes que son sordos y que van perdiendo progresivamente la visión, que es el síndrome de Usher. De eso tenemos muchísimo y realmente es un impacto muy fuerte por lo que significa emocionalmente para esa persona con discapacidad auditiva y para el entorno familiar,
porque bueno, de por sí es un desafío para la persona con discapacidad auditiva y para la familia llevar adelante la educación y la parte laboral, la parte social de ese hijo, ¿no? Claro. Y bueno, y eso se complica más desde el seno de la familia. En general, y a propósito de los desafíos que tenemos todos para el acompañamiento de las personas con sordoceguera, ¿qué hace el Estado para incluir en la educación, digamos, a estas personas? Yo creo que algo importante que está aconteciendo en el país es que ahora todas las escuelas deben recibir a todo niño o a todo joven o a todo adulto, ¿sí?, que desea recibir educación. Yo creo que ese es un paso muy grande. Anteriormente, muchos de estos niños quedaban por fuera de las instituciones educativas con motivos como no tenemos gente preparada para atenderlo, no tenemos la cantidad de personas suficiente. En cambio, hoy tú vas y pides el servicio y el servicio te lo dan. Lo que yo me pregunto es, ¿están los docentes preparados para trabajar con estos niños y jóvenes con sordoceguera? Esa es una pregunta que me hago. Y la otra pregunta que me hago es, ¿están recibiendo los apoyos que necesitan para acceder a la educación, al conocimiento? Y cuando digo apoyo, no solamente estoy hablando del apoyo humano, como puede ser el docente, obvio, fundamental, ¿no? El actor principal junto a ese niño que es el centro. Sino que me refiero a apoyos como computadoras con línea braille, como me refiero a mesas adaptadas para estos niños que yo te mencionaba anteriormente que tienen sordoceguera y discapacidad adicional, o sillas posturales, métodos alternativos y aumentativos de comunicación, porque no todos llegan a la lengua de señas. Hay muchos que son presimbólicos y se van a comunicar a través de pictogramas o a través de objetos, como mencionábamos. Entonces, bueno, eso me pregunto, ¿está eso disponible? Y desde tu experiencia, ¿cómo respondes a tus propias preguntas, estas dos que hiciste? Mira, las preguntas me llevaron a hacer en la Universidad Católica una línea de investigación para estar mirando las prácticas educativas que se están llevando a cabo los docentes noveles, y lo estoy haciendo conjuntamente con la tesis doctoral, y que realmente espero poder ofrecer información que nos ayude a mejorar no solamente esa práctica que estamos ofreciendo, sino que también los profesionales y los docentes en particular puedan recibir la formación que se merecen tener, ¿no? Para poder trabajar con esta población para poder trabajar con cualquier niño. Claro, lógico. En particular, ahora estamos hablando de los niños con sordoceguera. Bien. A propósito de esto que señalaste del camino, la investigación que están haciendo en la Universidad Católica de Córdoba con tu doctorado, ¿qué has visto en otros países que se está haciendo que en Argentina no se ha hecho, o al revés, qué se está haciendo en Argentina que no se haga en otros países? Bueno, te cuento que somos pioneros desde la Universidad Católica de Córdoba haciendo una investigación de este tipo. Todas las investigaciones que he ubicado en la búsqueda de antecedentes son en general todas del extranjero, particularmente de Estados Unidos, también de África, pero de Estados Unidos, Canadá, en los países nórdicos, mucha investigación sobre el tema. Pero en América Latina y el Caribe de habla hispana, te diría que hay una o dos que son en realidad de Perkin School for the Blind, a través de Perkin Internacional, que están haciendo un trabajo de investigación.
El resto, no que yo haya podido acceder, no. Uh-huh. Y entre lo que estamos viendo hay elementos significativos, pero bueno, todavía no es algo que uno lo pueda dar como una devolución con exactitud, ¿no? Y con fundamentos, pero algo que me llama la atención que observamos es en los países de Centroamérica la presencia de la familia en los salones de clase. Formando coequipo, ¿no? Con los maestros, particularmente en Guatemala. Y bueno, yo lo que observo también es una gran entrega por parte de los docentes. Y yo creo que la mayor debilidad que podemos visualizar es los desafíos que tienen los docentes para acompañar a los niños en los procesos de simbolización. Uh-huh. Lo que se ve es que cuando el niño te da una respuesta a un determinado nivel, ha sido tanto el esfuerzo, las ganas, el compromiso que se ha puesto, que cuando el niño lo logra, lo celebras tanto que te perdés la posibilidad de ir al próximo nivel. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí requiere que nosotros miremos cómo hacer los procesos de alfabetización y de ir modelando, ¿no? Esa comunicación para acompañarlo hacia la abstracción. Yo creo que ahí están los mayores desafíos de lo poquito, ¿no? Uh-huh. que estamos mirando en los videos. A mí me parece que muchas de las personas que pueden estar escuchando este podcast o viéndolo, muy probablemente no hayan tenido contacto con una persona con sordoceguera, precisamente por esta invisibilización que también señalabas, ¿no? Y quería pensar y reflexionar un poco sobre esto. ¿Cómo podemos modificar esta circunstancia, más allá de esto que estamos haciendo aquí con este podcast? ¿Cómo pueden hacerlo las autoridades de los distintos estados, en la provincia, en la Municipalidad de Córdoba? ¿Cómo podemos hacerlo incluso en nuestra propia universidad, digamos, para profundizar investigaciones en este sentido y hacer más visible esta necesidad que puede estar en 500.000 de personas, de compatriotas nuestros? Yo creo que es fundamental que tengamos políticas de estados que tengan un plan estratégico, ¿no? En el tiempo, que no sea únicamente el 27 de junio el natalicio de Helen Keller para poder hablar de la sordoceguera, sino que la sordoceguera se instale dentro de los diferentes espacios de los gobiernos, de los ministerios, de las universidades, en nuestros hogares cuando compartimos la mesa con nuestros hijos o esposas. Creo que va por ahí. Necesitamos planes estratégicos. No es de que lo hago hoy porque está el día, claro, y hasta el año que viene no volvemos a hablar de la sordoceguera. Hoy casualmente tuve una entrevista y le decía a la persona que me estaba entrevistando, bueno, estoy disponible para cuando quieras. Es decir, claro, no esperemos a que haya otro evento de la universidad u otro 27 de junio. Es decir, esto lo tenemos que dar todos con una determinada continuidad. Y lo que agregaría en relación al tema de la investigación, que me parece muy importante mencionarlo aquí, es que desde la Deaf Blind International, el plan estratégico que tenemos para la visibilización de la sordoceguera es por 4 años y lo hemos comenzado el año pasado. Y a partir de diciembre de este año, se van a apoyar 10 investigaciones para América Latina. Lo cual me parece súper importante y necesario. Necesitamos dejar de hablar ya de supuestos. Necesitamos realmente poder hablar
desde el conocimiento, ¿no? De saber realmente qué es lo que está aconteciendo. En el marco de esta campaña que mencionaste, va a haber una actividad ahora en estos días, el 30 y el 31 de mayo. Graciela, contanos por favor de qué se trata. Va a ser en la Universidad Católica de Córdoba. Contanos por favor. Bueno, para mí desde lo profesional realmente que es un hecho bastante histórico. Porque hace 30 años atrás estuvo Deaf Blind International desarrollando el primer congreso mundial aquí en el país, y después de 30 años va a regresar el presidente de la Deaf Blind International. Así que realmente muy orgullosa y muy agradecida que la Universidad Católica de Córdoba, junto con el Ministerio de Educación de la provincia y Deaf Blind International, hayan podido unir esfuerzos para llevar esto a feliz puerto, ¿no? Y desde lo personal, bueno, yo creo que un sueño alcanzado, por tocar el cielo con las manos. Me siento realmente conmovida y feliz de que estemos creando estos espacios y que en un futuro tengamos la posibilidad de crear oportunidades de formación para nuestros docentes, crear oportunidades para que cada familia que tenga un hijo con sordoceguera sepa dónde ir, con quién ir y que va a tener los apoyos que necesita. Entonces, es como que empiezo a ver una luz acá en el túnel y si hago no una mirada hacia atrás de mi formación profesional, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con sordociegos corría el año 1981 y éramos la salita de los sordociegos. En cambio, hoy poder hablar de que estos niños están en la escuela, de que hay docentes preparados para recibirlos y que, bueno, y que solo necesitamos darles el apoyo que se merecen, tanto los estudiantes como los docentes, para poder ofrecer prácticas de calidad. A mí me gustaría terminar esta conversación hablando precisamente de una persona que vos mencionaste, que es un modelo que muchos que tenemos vista y oído deberíamos seguir por la cantidad de cosas que hizo para el bien de la humanidad, y es Helen Keller, ¿no? Ella fue una persona sordociega. Así es. Helen Keller nació un 27 de junio, casualmente, que hacíamos alusión. Ella queda sorda y queda ciega, ya habiendo adquirido algo del lenguaje. Entonces, como que la simbolización, si bien fue un proceso bastante significativo para su maestra Anne Sullivan, es como que tuvo grandes posibilidades. Bueno, todos conocemos a todo lo que llegó Helen Keller, ¿no? Y bueno, además la limitación de ella fue la visión y la audición. No hubo otros compromisos que le estuvieran afectando. Realmente un orgullo y un modelo a seguir, ¿no? Tanto ella como Anne Sullivan. ¿Cuál es el símbolo o el modo de decir gracias en el lenguaje de señas? Gracias. Gracias, bueno, de nada. Gracias de nada. A vos, Graciela. Terminamos de esta manera este podcast, este episodio del podcast de la Católica, que lo queremos hacer, como dice nuestro nombre, conciencia, efectivamente, y compromiso. Ojalá que todos seamos un poco más humanos en este sentido y que aprendamos a incluir, como quiere precisamente, nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de la Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.